Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Suma de los ángulos internos de un polígono, parte 2. Este tema corresponde a la lección 8, Suma de los ángulos internos y externos de un polígono, de la unidad número 4, Paralelismo y ángulos de un polígono. Pasemos a la clase. Suma de los ángulos internos de un polígono, parte 2. El problema de esta clase dice así. Encuentra tres maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos. Literal A, desde un punto interior. Literal B, desde un punto del borde. Literal C, desde un punto exterior P. Y literal D, compara los resultados con los obtenidos en la clase anterior. Pasemos a la solución. Como dice literal A, vamos a triangular desde un punto interior. Vamos a dibujar el pentágono y ubicamos un punto interior a este pentágono y desde este punto vamos a triangular de esta forma. Observa, vamos a irnos hacia los vértices de esta forma, que venimos hacia acá y hasta acá. Y hemos obtenido 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Con estos 5 triángulos vamos a encontrar estos ángulos, la suma de estos ángulos. Observa. Vamos a encontrar cuánto suman los ángulos internos de este pentágono. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observa este triángulo. En este triángulo tenemos este ángulo y este ángulo que pertenecen a los ángulos que queremos encontrar. Pero de este triángulo tenemos también este ángulo que le vamos a llamar ángulo A. No pertenece a los ángulos que queremos encontrar. Así que estos dos ángulos que hemos representado con estos puntos los podemos encontrar a 180 restándole este ángulo A. 180 grados que suman los ángulos internos menos el ángulo A, obtenemos estos dos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento para los otros triángulos. Tenemos este segundo triángulo, tenemos este ángulo y tenemos este ángulo que le vamos a llamar ángulo B. Observa que en este triángulo, si queremos estos dos ángulos, a 180 le tenemos que restar B, este ángulo B. De igual manera tenemos este triángulo. Aquí tenemos este ángulo y este ángulo, que son ángulos que nos interesa, pero este ángulo de acá se lo vamos a restar. A 180 le vamos a restar el ángulo C. Seguimos con este triángulo. En este triángulo tenemos este ángulo y este ángulo de acá que no nos interesa, que le hemos llamado ángulo D. Así que estos dos ángulos son el resultado de a 180 restarle el ángulo D. Finalmente tenemos este triángulo donde tenemos este ángulo y este ángulo que no nos interesa, el ángulo E. De tal manera que si queremos estos dos ángulos, a 180, que es la suma de los ángulos internos, le restamos el ángulo E. Y aquí hemos representado la suma de los ángulos internos. Entonces, estas expresiones las vamos a colocar acá. 180 menos A más 180 menos B más 180 menos C más 180 menos D más 180 menos E, que son todas estas expresiones que tenemos acá. Vamos a simplificar esta expresión. Aquí tenemos 180 más 180 más 180 más 180 más 180. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces 180. Sería 180 multiplicado por 5. Menos A, menos B, menos C, menos D y menos E. Observa que hemos bajado nada más estas cantidades porque no se pueden sumar. Ponemos 180 multiplicado por 5 menos, vamos a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir la suma de estos ángulos. Observa, A más B más C más D más E. Esta expresión es equivalente a esta que está acá arriba, porque si multiplicamos menos por más, obtenemos menos, menos por más da menos, menos por más menos, menos por más menos y menos por más da menos. ¿Por qué hicimos esto? Porque aquí tendríamos lo siguiente, observa, 180 por 5 menos, ¿cuánto es A más B más C más D más E? Aquí lo podemos ver. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E suman 360 grados. Se observa que es un círculo completo. Así que en lugar de A más B más C más D más E,
vamos a ubicar 360 grados. Y de esta forma podemos obtener un valor numérico. Multiplicamos 180 por 5, eso resulta 900 grados menos 360. 900 menos 360 resulta 540 grados. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Vamos a concentrarnos en esta parte que lo voy a indicar en un rectángulo de color verde. Vamos a borrar toda esta parte que hemos trabajado y observa esto. La solución de esta figura se puede obtener fácilmente así. Lo que hacemos es ubicar el punto en la parte central, triangulamos, ¿sí? Tenemos 5 triángulos, así que multiplicamos 180 por 5. Y a 180 por 5, que es el número de triángulos, le restamos 360 grados los ángulos que se encuentran alrededor del punto, que serían estos de acá. Aquí tenemos 360 grados. Cuando triangulemos desde el centro, vamos a tener que restar estos 360 grados. Y de esta manera, contando el número de triángulos y restándole estos ángulos internos que se encuentran acá, podemos encontrar los 540 grados, que es la suma de los ángulos internos del pentágono. Pasemos al literal B. El literal B nos pide que triangulemos desde un punto del borde. Cuando hablamos del borde nos referimos a los lados del polígono. En este caso vamos a triangular desde este punto. Aquí ubicamos el punto y triangulamos de esta forma. Observa. Aquí obtenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Y los ángulos que nos interesan son estos. Este ángulo, este de acá, este y este. Observa que estos ángulos no nos interesan porque no pertenecen a los vértices del polígono. Nos interesan estos ángulos que hemos marcado. Y vamos a aplicar un procedimiento parecido al procedimiento que seguimos en el literal A. Vamos a pintar este triángulo. Observa que tenemos este ángulo de acá y este ángulo que tenemos aquí, que le vamos a llamar ángulo A, no pertenece a los ángulos internos del polígono. Así que tenemos en este caso que estos dos ángulos va a ser igual a 180, que es la suma de los ángulos internos menos el ángulo A. Vamos a ubicar eso acá, 180 menos A. A esto le vamos a sumar, vamos a trabajar con el segundo triángulo. Aquí tenemos este ángulo y este ángulo que tenemos acá, que le llamamos ángulo B. En este caso observa que el ángulo B no pertenece también a los ángulos del polígono. Por lo tanto, estos dos ángulos equivalen a 180 menos B. 180, que es la suma de los ángulos internos, menos este ángulo. Y a estos 180 menos B le vamos a sumar lo que resulta en este caso. Aquí tenemos este ángulo y este ángulo que le llamamos ángulo C, que se lo vamos a restar a 180. Así que ponemos 180 menos C. Más, vamos a trabajar con este triángulo. Ubicamos este ángulo que son dos ángulos que pertenecen al polígono y este de acá no pertenece al polígono. Así que estos dos ángulos equivalen a 180 grados menos este ángulo D. Vamos a escribir acá 180 menos D. Simplificamos la expresión. Tenemos 180, 180, 180 y 180. 4 veces. Escribimos 180 por 4. Menos A, menos B, menos C y menos D. Nos queda 180 multiplicado por 4 menos, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis ponemos A más B más C más D. Entonces nos queda esta expresión que es equivalente a la que está acá arriba. ¿Por qué hicimos esto? Porque A más B más C más D, observa, es este ángulo que mide 180 grados. Observa, aquí tenemos una línea recta, este ángulo mide 180 grados. Entonces podemos sustituir esta expresión por 180 grados. Nos queda 180 multiplicado por 4 menos 180 grados. Simplificamos esta expresión, 180 por 4 es 720 menos 180. Y 720 menos 180 es igual a 540 grados. Advierte que hemos obtenido el mismo resultado. Nos vamos a fijar en esta parte de acá. Observa esta parte de acá. Vamos a borrar lo demás. Y esta parte de acá representa la solución de este caso.
Cuando triangulamos desde uno de los bordes, obtenemos un número de triángulos diferente. En el caso anterior obtuvimos 5 triángulos, en este caso obtenemos 4 triángulos. Aquí tenemos ese 4. Este 4 representa el número de triángulos. ¿Y el 180 qué representa? 180 representa estos ángulos, estos que tenemos aquí. Estos ángulos se los vamos a restar a 180 por 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 180 por 4, menos 180 grados, que es la suma de estos ángulos. Y al operar esta expresión obtenemos los 540 grados. Este es un caso diferente, literal A. Observa que en literal A restamos 360 grados y en este caso estamos restando 180 grados. Bien, continuemos con el literal C. El literal C nos pide que triangulemos desde un punto exterior P. Ese punto P es el que nos daba la figura inicial, este punto P que tenemos aquí. Vamos a triangular desde este punto. Trazamos segmentos de rectas a cada vértice, de esta forma, para obtener 1, 2, 3, 4 triángulos. Estos triángulos los hemos dibujado con un punto externo. Bien, pero a nosotros nos interesan los ángulos internos de este pentágono, de esta figura. Observa. Nos interesa este ángulo, este de acá, este y este. Y la suma de estos ángulos es lo que andamos buscando mediante este método. Para ello vamos a aplicar el procedimiento similar como lo hicimos en el caso anterior. Vamos a ubicar este triángulo y en este triángulo nos interesa este ángulo y este ángulo. Advierte que este ángulo, si lo extendemos acá, obtenemos este de acá, que le vamos a llamar ángulo A. Y aquí tenemos también este ángulo que le vamos a llamar ángulo B. Tenemos estos dos ángulos. Fíjate que estos dos ángulos forman parte del triángulo, ¿sí? De este triángulo, ¿sí? La suma de todos estos ángulos es 180 grados. Así que para obtener estos dos ángulos, a 180 grados le tenemos que restar el ángulo A y el ángulo B. Vamos a escribir esa expresión. A 180 le restamos A y le restamos B. Y esta expresión nos está indicando estos dos ángulos. Vamos a hacer lo mismo con el segundo triángulo. Nos interesa este ángulo y este ángulo, pero no nos interesa este ángulo de acá, que le llamamos ángulo C. En este caso tenemos que a 180 grados solamente tenemos que restarle el ángulo C. Tenemos 180 menos C. Y aquí tenemos representado estos dos ángulos. Seguimos con el tercer triángulo. Aquí tenemos este ángulo que nos interesa y este ángulo de acá. Pero no nos interesa este ángulo que le vamos a llamar ángulo D. Entonces estos dos ángulos los podemos representar como 180 menos D. Finalmente tenemos este triángulo en el cual nos interesa este ángulo y este ángulo. Este ángulo que tenemos aquí, que le llamamos ángulo E, no nos interesa. Y este ángulo que tenemos aquí, que le llamamos ángulo F, también no nos interesa. Entonces lo que hacemos es, a 180 grados le restamos el ángulo E y el ángulo F. Nos queda 180 menos E menos F. Vamos a sumar estas expresiones en esta parte de acá. 180 menos A menos B, que sería esta primera expresión, más, ponemos más, 180 menos C, escribimos 180 menos C, más, ponemos 180 menos D, aquí está, más 180 menos C menos F. Vamos a simplificar esta expresión. Tenemos 180 más 180 más 180 más 180. Eso es igual a 180 por 4. Luego escribimos menos A, menos B, menos C, menos D, menos C y menos F. Le damos forma a esta expresión. 180 multiplicado por 4 menos, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis ponemos A más B más C más D más C más F. A más B más C más D más E más F. Entonces a 180 por 4 le vamos a restar la suma de estos ángulos. Esta suma de estos ángulos lo podemos buscar aquí. Vamos a borrar estos triángulos que dibujamos. Vamos a trabajar nada más con este triángulo. En este triángulo están todos los ángulos que andamos buscando. Tenemos que si sumamos A más B más C más D más E y más F, eso suma 180 grados porque es la suma de los ángulos internos de este triángulo.
Así que esta suma es igual a 180 grados. Operamos esta expresión. 180 por 4 resulta 720 menos 180. Y esto da igual a 540 grados. Y de todo esto lo que nos interesa nuevamente es esta parte de acá. Borremos la demostración y vamos a ubicar esta expresión. Esta expresión que la vamos a analizar. Si triangulamos desde un punto externo P, contamos 1, 2, 3, 4 triángulos. En este caso, ese número de triángulos lo representamos aquí. 180 por el número de triángulos. Y a eso le restamos 180 grados. ¿De dónde sacamos 180 grados? Pues 180 grados es la suma de los ángulos internos de este triángulo. Observa. Estos ángulos se los restamos a 180 por 4. Y estos ángulos, como ya dijimos, es 180 grados. Así que al operar esta expresión obtenemos los 540 grados que andamos buscando. Bien, ya finalizamos el literal A, literal B, literal C. Pasemos al literal D. El literal D nos dice compara los resultados con los obtenidos en la clase anterior. ¿Qué obtuvimos en la clase anterior? Teníamos el pentágono y en el pentágono lo que hicimos fue triangular de esta forma. Obtuvimos 3 triángulos y el resultado lo obtuvimos multiplicando 180 por 3. En este caso no restamos ningún ángulo porque todos los ángulos son internos a los 3 triángulos. Y resultó 540 grados. Este fue el resultado que obtuvimos en la clase anterior. En esta clase lo que hicimos es una variante. Triangulamos en lugar desde uno de los vértices, triangulamos en el primer caso desde el centro. Triangulamos de esta forma. Y para encontrar estos ángulos lo que hicimos fue 180 multiplicado por el número de triángulos. Y a este producto le restamos 360 grados, que es la suma de estos ángulos. Operamos 180 por 5, nos dio 900 menos 360. Y 900 menos 360 resultó 540 grados, que es el mismo valor que obtuvimos en el caso anterior. En el segundo caso de esta clase, triangulamos desde uno de los bordes. Triangulamos desde acá. Hicimos esto. Y obtuvimos 1, 2, 3, 4 triángulos. Así que multiplicamos 180 por 4 y le restamos 180 grados, que son estos ángulos de acá. Nos quedó 720 menos 180. Resultó finalmente 540 grados. Y el último caso que trabajamos en el literal D, triangulamos desde un punto exterior P. Desde aquí trazamos estos triángulos y obtuvimos 1, 2, 3, 4 triángulos. Así que multiplicamos 180 por 4 y a eso le restamos 180, que es la suma de los ángulos internos que resultan de este triángulo. Simplificamos la expresión. 180 por 4 es 720 menos 180 y 720 menos 180 es 540. Bien, como puede observar, obtuvimos el mismo resultado. Advierte que en la clase anterior y en esta clase hemos trabajado con un pentágono. Entonces los resultados obtenidos en esta clase son iguales entre sí e iguales al obtenido en la clase anterior. Bien, tenemos por lo menos 4 formas de triangular para encontrar los ángulos internos de un polígono. Pasemos a la conclusión. La suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando distintas estrategias de triangulación. Esto puede ser, literal A, desde un vértice cualquiera, cuidando que las diagonales que se trazan no se corten entre sí. Literal B, triangulando desde un punto interno al polígono. Literal C, triangulando desde un punto sobre el borde del polígono. Y literal D, triangulando desde un punto externo del polígono. Hagamos un ejemplo. Determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando una estrategia distinta a las ya utilizadas. Vamos a encontrar la suma de los ángulos internos de este pentágono con una estrategia diferente. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a dividir el pentágono en un triángulo y un cuadrilátero. Vamos a trazar desde este punto que le llamamos A un segmento que una estos dos puntos. Este segmento divide al pentágono en un triángulo y en un cuadrilátero. Lo segundo que vamos a hacer es determinar la suma de los ángulos internos del triángulo y del cuadrilátero. Procedemos de esta forma. Suma de los ángulos internos del triángulo. En el triángulo tenemos este ángulo y este ángulo, y sabemos que en los triángulos la suma de los ángulos internos es 180 grados. Vamos con el cuadrilátero.
En el cuadrilátero tenemos este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Y en un cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360 grados. Así que ponemos para el cuadrilátero 360 grados. Vamos a sumar los ángulos internos del triángulo más los ángulos internos del cuadrilátero. Ponemos más y eso resulta 540 grados, que es el mismo valor que obtuvimos en los casos anteriores que trabajamos con el pentágono. En este caso también tenemos un pentágono. Ya solucionamos el problema. Vamos a los problemas que nos plantea el libro texto. Encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono y un octágono. Hazlo utilizando al menos 2 de las estrategias aprendidas en esta clase. Iniciemos con el hexágono. Un hexágono tiene 6 lados. En este hexágono vamos a utilizar una de las estrategias que vimos. La estrategia que primero utilizamos es triangulando desde uno de los vértices. Vamos a utilizar ese método. Triangulamos desde este vértice. Resulta 1, 2, 3, 4 triángulos. Como estamos triangulando desde el vértice, vamos a multiplicar 180 por 4. Y 180 por 4 es igual a 720 grados. Y aquí tenemos la primera forma. Vamos con una segunda forma. Vamos a ubicar el punto en uno de los lados del hexágono. Y desde aquí vamos a triangular de esta forma. Obtenemos 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Así que multiplicamos 180 por 5. Y le restamos 180 grados, que es la medida de todos estos ángulos, ¿sí? Aquí miden 180 grados este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este y más este. Así que operamos esta expresión y obtenemos 180 por 5, 900, menos 180. 900 grados menos 180 grados es igual a 720. Y aquí tenemos la segunda forma para encontrar la suma de los ángulos internos del hexágono. Tercera forma. Vamos a triangular desde un punto que se encuentra en el centro. Triangulamos. Y obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Así que escribimos 180 por 6. Y a 180 por 6 le vamos a restar ¿cuánto? 360 grados. Estos 360 grados es la suma de todos estos ángulos. Este ángulo, este y este. Tenemos todos estos ángulos que forman 360 grados. Simplificamos esta expresión, 180 por 6, eso es igual a 1080 grados menos 360 grados. 1080 grados menos 360 grados da 720 grados. Y aquí tenemos solucionado utilizando este procedimiento. Vamos a una cuarta forma. Vamos a triangular desde un punto exterior al polígono. Triangulamos desde este punto, trazamos los triángulos. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Así que ponemos 180 por 5. Y a eso le vamos a restar 180 grados. 180 grados que es la suma de los ángulos internos de este triángulo. Simplificamos la expresión. 180 por 5 nos da 900 menos 180 grados. 900 menos 180 es 720 grados. Y así tenemos que la suma de los ángulos internos del hexágono es 720 grados. Lo hicimos de 4 formas distintas. Te presento las 4 formas para que puedas comparar cómo se encuentran los ángulos internos de un hexágono utilizando diferentes métodos. Continuemos con el octágono. El octágono tiene, como su nombre lo indica, 8 lados. Y el octágono lo vamos a trabajar de una forma diferente. Vamos a hacer solamente 2 trazos para dividir el octágono en un cuadrilátero, 2 cuadriláteros, 3 cuadriláteros. Estos son cuadriláteros, fíjate, 1, 2, 3, 4 lados. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lados. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lados. Y como sabemos que la suma de los ángulos internos de cada cuadrilátero es 360 grados, tendríamos 360 multiplicado por 3 y 360 por 3 es igual a 1080 grados. Y ya tenemos solucionado el problema. Trabajemos el mismo problema con una segunda forma. Vamos a triangular de la siguiente manera. Fíjate. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Así que vamos a multiplicar 180 por 6 y eso resulta 1080 grados. Ya tenemos solucionado el problema. Hagamos un tercer caso.
En este tercer caso vamos a hacer estos trazos. Se nos forma 1, 2, 3, 4 triángulos y un cuadrilátero. Por lo tanto, vamos a obtener 180 multiplicado por 4, que son los triángulos que tenemos, más 360 grados, que es la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Y aquí resulta 720 más 360, 1080 grados. Finalmente, vamos a trabajar un cuarto caso. Vamos a encontrar los ángulos internos del octágono utilizando fórmula. La fórmula que hemos trabajado es 180 por n-2, donde n representa el número de lados. Así que nos queda 180 multiplicada por 8 menos 2, porque 8 es el número de lados. Entonces esto se simplifica como 180 por 8 menos 2 es 6, y 180 por 6 es igual a 1080. Y aquí tenemos un cuarto caso. Observa que hemos utilizado diferentes procedimientos en estos dos problemas para que puedas entender que no solamente mediante un solo caso podemos encontrar los ángulos internos. El procedimiento que nos interesa para fines prácticos es el último, este último que utilizamos una fórmula. Porque si tenemos, por ejemplo, un polígono de 50 lados, por ejemplo, 50 lados, entonces aquí tendríamos 50 menos 2, tendríamos 48 multiplicado por 180 y la calculadora hace el trabajo. No tendríamos que triangular, solamente utilizamos esta fórmula. Entonces te dejo estos procedimientos para que los analices, porque cuanto más procedimientos tenemos es mejor. Bien, con esto hemos finalizado los problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso, determina la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras y nos dan estos dos polígonos. Los ejercicios correspondientes a esta clase son los siguientes. Determina la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Utiliza al menos 2 de las estrategias de triangulación. Utiliza por lo menos 2. Yo te sugiero que utilices unos 4 procedimientos, ¿sí? Cada polígono lo puedes resolver utilizando varios procedimientos para practicar, porque se trata de aprender, no solamente se trata de llegar a la respuesta. Ya te presenté en esta clase varios procedimientos que puedes utilizar para resolver estos dos problemas. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto hemos finalizado esta clase. Si la clase fue de utilidad para ti, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle un like y nos vemos hasta el próximo video.